Mateo capítulo 27, versículos 45 hasta el 56. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para la lectura? Mateo capítulo 27, versículos 45 hasta el 56. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor así: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Versículo 47. Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: Este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Versículo 49. Pero los otros dijeron: Deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Versículo 51. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban ahí, mirándolo de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Pueden sentarse, hermanos. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos nuevamente, Señor, esta tarde, Señor, agradecidos por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hemos podido cantar a tu nombre, hemos podido recordar el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz. Ahora, Señor, queremos hacerlo a través de la predicación de tu palabra. Queremos rogar, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude esta tarde, nos ayude a entender tu palabra, nos ayude a recibirla, Señor, en el corazón, y que aquellos que aún no han confiado en Jesucristo como su Salvador puedan hacerlo, Señor, esta tarde. Y aquellos que ya hemos confiado en Cristo podamos seguir confiando más, podamos seguir apreciando más ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz por nosotros. Por Cristo le pedimos y le damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, lo que conocemos como Semana Santa recibió mucha atención al principio de la iglesia. Recordemos que al principio no existía una iglesia católica como tal, sino que solamente existía la iglesia cristiana, solamente existían los cristianos. Así que a los cristianos quisieron conmemorar esta semana en la que Jesucristo padeció, comenzando, como ustedes saben, con el Domingo de Ramos, que es cuando Jesús entra en Jerusalén. Se conoce también como la entrada triunfal y se dice Domingo de Ramos porque muchas personas cortaban ramas y se las tiraban a él para que él entrara como un rey a la ciudad, así como fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. También, hermanos, el jueves se conoce como tradicionalmente el Jueves Santo, que es donde Jesús celebra la última cena cuando Él estaba aquí en la tierra. También, hermanos, el Viernes Santo, que es hoy, nuestro hermano Luis Eduardo ya nos aclaró, ¿verdad? Todos los días son santos, todos los días debemos buscar la santidad, pero la iglesia cristiana antigua quisieron llamarlo así porque es el día cuando Jesucristo murió. De hecho, las palabras que leímos fueron dichas como a esta hora, como a las 3 de la tarde. No sé si por eso el hermano Ramón lo puso a las 3 de la tarde, pero es la idea de estas palabras que acabamos de leer fueron dichas, dice, a la hora
novena, que es las 3 de la tarde para nosotros. Ahora, hermanos, también el sábado santo se celebraban los bautismos, se hacían bautismos ese día sábado, y pues ustedes saben, hermanos, lo que conocemos también el próximo domingo, que lo celebraremos a las 5 de la mañana, el domingo ¿de qué? De resurrección, ¿verdad? Aunque, hermanos, también debemos recordar que todos los domingos recordamos la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos el domingo es para recordar eso. Y también, hermanos, cada vez que tomamos la Santa Cena, juntos recordamos la muerte de Cristo, ¿verdad? Así que, hermanos, no debemos culpar a la iglesia antigua por celebrar una Semana Santa, porque recuerden ustedes que la humanidad ha celebrado los días importantes. Por ejemplo, hermanos, ustedes como colombianos celebran un día de independencia, ¿verdad? Fue un día importante para la nación, entonces se recuerda, y así las personas celebramos días importantes. Por ejemplo, celebramos el día del nacimiento de nuestros hijos. Yo sé que no todos, pero algunos. Y algunos hacen unas grandes fiestas, otros solamente parten a una torta, ¿verdad? Otros salen, pero de alguna manera lo recordamos, ¿no es cierto? Todos nosotros nos acordamos cuántos años tenemos, ¿verdad? Bueno, algunos quisiéramos olvidar el número, pero no podemos hacerlo, ¿verdad? Siempre lo recordamos. Así que, hermanos, la humanidad celebra días importantes y la iglesia cristiana antigua reconoció la importancia de la muerte de Cristo en favor de su pueblo, y es por eso que la celebraron. Así que, hermanos, a nosotros como cristianos evangélicos sabemos, como nuestro hermano Luis Eduardo lo dijo, sabemos que todos los días son santos, sabemos que todos los días debemos de buscar la santidad, sabemos que todos los días debemos acordar de su muerte y de su resurrección, pero, hermanos, también es bueno estos tiempos para explicar a las personas por qué celebramos o por qué se celebra la Semana Santa, que de santo no tiene mucho, ¿verdad? No sé aquí en sus países, pero en Honduras no tiene nada de santo. Pero, hermanos, es una oportunidad para explicar qué realmente sucedió, qué realmente pasó. Así que, hermanos, esta tarde yo me propongo, con la ayuda del Señor, a explicar un poco qué fue lo que pasó en la cruz. Que todos aquí tengamos un mejor entendimiento de eso, que todos aquí tengamos un mejor aprecio de eso, porque, hermanos, desgraciadamente sabemos que los no cristianos no entienden Semana Santa, pero también, hermanos, desgraciadamente muchos cristianos tampoco entendemos, y cuando digo Semana Santa me refiero a la muerte y la resurrección de Jesucristo, específicamente su muerte esta tarde y luego el domingo su resurrección. Así que, hermanos, creo que los cristianos aún nosotros tenemos un entendimiento muy superficial, un entendimiento muy pequeño sobre lo que pasó ahí. Así que es mi deseo, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de sus oraciones, tratar de explicar y tratar de predicar sobre específicamente, hermanos, el versículo 46 de Mateo 27. Quiero volverlo a leer. Y bueno, 45 y 46. Vamos a estar específicamente meditando ahí, aunque estaremos saliendo a algunas otras partes, pero quiero que leamos nuevamente estos versículos, porque estos versículos, hermanos, son el centro de los capítulos 26 y 27, el centro de lo que Mateo está contándonos, y es como lo más importante, lo más esencial, es como lo central en todos estos capítulos. Así que leamos 45 y 46, ¿lo tenemos? Dice así: desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Como tienen ustedes su traducción. Ahora, hermanos, aquí quiero que veamos, hermanos, 4 maneras en las que nuestro Señor Jesús sufrió. Y vamos a comenzar, hermanos, desde las formas menos duras
hasta la forma más dura de su sufrimiento. Normalmente todos tenemos entendimiento de el sufrimiento físico de Jesús, pero no vamos más allá de eso. Pero quiero que veamos entonces 4 maneras en las que Jesús sufrió en la cruz para que, hermanos, para que nosotros temamos al pecado y para que nosotros apreciemos ese sacrificio de Jesucristo. Así que vamos a ver la manera en la cual Cristo sufrió, y el propósito es que nosotros hoy tengamos un temor por el pecado y tengamos un aprecio más grande por la salvación. Ustedes saben, lo que pasó en la cruz fue por causa del pecado. El terrible sufrimiento que se experimentó, de cualquier manera que lo veamos, es por causa del pecado. Así que quiero decir desde entrada, el pecado es lo peor que hay en el universo. El pecado es lo que arruina, lo que destruye todo. El mundo es como es porque nosotros somos pecadores, desgraciadamente. Y veamos entonces que el pecado causó, específicamente aquí, 4 tipos de sufrimiento en nuestro Señor. Primero, sufrió físicamente. Ese es el que más hacemos énfasis, desgraciadamente. También sufrió burlas. También sufrió abandono. Y por último, y el más terrible, sufrió la ira de Dios por nuestros pecados. Ahora, comencemos hablando que Él sufrió físicamente. Ahora, hermanos, sabemos que la muerte por crucifixión era uno de los métodos más terribles, era uno de los métodos más crueles inventados por el hombre. Los romanos negaban haber inventado esa manera de matar a alguien, porque pensaban que era demasiado cruel, pensaban que era demasiado malvada. Sin embargo, la practicaban muchas veces. Ahora, era tan terrible que los romanos no dejaron registro en sus historias sobre las crucifixiones. Lo que conocemos viene de la Biblia y de algunos otros relatos y de algunos descubrimientos que ha hecho la arqueología en nuestro tiempo. Pero fuera de eso, los romanos se sentían avergonzados de escribir sobre un acto tan brutal, sobre un acto tan malvado como la crucifixión. Recuerdan ustedes, los romanos eran el imperio del mundo antiguo y eran gente muy educada, por lo tanto gente muy orgullosa, gente que se creía lo más importante, y de hecho su imperio era el más importante, pero eso los hacía arrogantes y les daba pena hablar sobre la crucifixión. Ahora, hermanos, sabemos que la persona crucificada era primeramente azotada. Recuerdan ustedes, dice que primero azotaron a Jesucristo, lo golpearon. Y bueno, seguramente ustedes han visto alguna película de Hollywood y recuerden, hagan memoria de lo que vieron en la película, cómo quedaba la espalda de la persona completamente desfigurada. Después de eso, la víctima tenía que llevar su propia cruz hasta el lugar de la ejecución. Ahora, la cruz era un madero pesadísimo realmente. Yo sé que nosotros hoy hacemos cruces y las cruces son bien bonitas, ¿verdad? Bien lisitas, bien pintaditas, se ven hermosas. Bueno, la cruz que Jesús cargó no, era una viga, era un pedazo de madera rústica. Y obviamente, hermanos, al cargar ese pedazo de madera en su espalda latigada, debió haber sido horrible, ¿no es cierto? Debió haber sido terrible. Pero también, hermanos, cuando llegaban al lugar de la ejecución, lo que hacían eran los romanos es que desnudaban a la persona completamente para que la persona sintiera más vergüenza y que el castigo fuera más terrible. Y después de eso, hermanos, ustedes saben, lo clavaban a la cruz, y no solamente de las manos, realmente eran las muñecas, sino que también los pies. Ponían los pies así y un clavo entraba así. Ahora, no pensemos que eran clavos como los que nosotros tenemos. Tenemos clavos ahora que son
son de acero algunos, o clavos que son muy filudos, y usted con un martillo puede de un martillazo traspasar la mano de alguien. Pero dicen los historiadores que para clavar esos 3 clavos, uno en cada mano y otro en los pies, el verdugo romano tuvo que dar mínimo unos 50 martillazos. ¿Pueden creer ustedes eso? Eso era horrible, era terrible. Así que cuando la persona era colgada en la cruz, estaba puesta ahí y solamente su cuerpo estaba sostenido por 3 clavos, uno en cada muñeca y el otro en los pies. Ahora, eso no era lo más terrible, aunque era terrible. Lo más terrible era que al estar colgando de la cruz, con los brazos así, no podía respirar. Y la persona, para poder respirar un poco cuando se estaba asfixiando, tenía que hacer fuerza con sus muñecas y tenía que apoyarse en sus pies para poder levantar un poco el cuerpo y poder coger un poco de aire. Ahora, imagínense ustedes, hermanos, esa imagen. Estar tratando de respirar y la manera de poder respirar es levantando su cuerpo con sus manos y sus pies clavados. Debió haber sido algo terrible. De hecho, los historiadores dicen que los condenados pasaban hasta 4 días ahí sufriendo esa agonía. Que los pájaros venían, ¿cómo le dicen a los cuervos? Los cuervos venían y comían su carne mientras ellos estaban sufriendo. Así que, hermanos, la crucifixión era algo cruel, era una muerte lenta. Y la idea era que los romanos querían mostrar que ellos eran los que tenían el poder y que nadie se podía rebelar ante ellos. Y lo hacían como una muestra, lo hacían para dar un mensaje. Si te opones a nuestro imperio, vas a terminar así. Así que, hermanos, la muerte era cruel y era muy lenta. Ahora, hermanos, Jesús sufrió eso. Pero, hermanos, si ustedes se fijan en el relato que leímos y en cualquier parte que leamos sobre la crucifixión, los escritores bíblicos no dicen nada sobre eso. Realmente no le dan importancia a eso. Realmente no le dan énfasis en eso. Aunque fue un sufrimiento, sí, obviamente ya hemos dicho, fue algo horrible que él sufrió, pero los historiadores bíblicos no le dan importancia mucho a ese evento. Veremos más adelante a qué es lo que ellos le dan importancia. Ahora, también, hermanos, sufrió burlas. Y recuerdan ustedes las palabras que leímos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son una cita o son a Jesús. Está recordando el Salmo 22, y en el Salmo 22 el salmista dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y parte del sufrimiento del salmista en el Salmo 22 fue que se burlaban de él. Y ahora mire Jesús, hermanos, a Mateo 27, 29, vamos a estar ahí viendo algunos versículos, para que veamos, y yo sé que ya leímos algunos sobre cómo los soldados y cómo la gente se reía de él, pero aquí tenemos a los soldados que se están riendo de él. Así que él sufrió un dolor físico horrible, terrible, indecible, pero también sufrió burlas. Ahora, hermanos, es feo que se rían de uno, ¿no? Es feo que se rían de uno, pero que se rían de uno cuando uno está sufriendo es mucho peor, ¿verdad? Y quiero que tengamos esto en mente. Recuerdan, Jesús era capaz de sufrir un sufrimiento físico, ¿verdad? Porque él tenía un cuerpo como el nuestro, era un ser humano. Pero también Jesús tenía la capacidad de sufrir en sus sentimientos, porque también era un ser humano con sentimientos como nosotros. Así que muchas veces las personas dicen, no, pero es que él era Dios. Bueno, sí era Dios, y eso es cierto, pero también era hombre. También sufría como nosotros. Así que vean aquí, dice el versículo 29, y tejiendo una corona, Mateo 27, 29, tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, hacían burla, diciendo, salve, rey de los judíos. Estaban riéndose de él, estaban diciendo, bueno, este dijo que era el rey de los judíos y ahora miren cómo está.
era como sarcasmo, era una burla fea hacia él. Pero también a Mateo 27, versículos 39 al 40, vemos que las personas que pasaban por ahí también se reían de él. Dice Mateo 27, versículos 39 al 40, los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Vea, la gente que pasaba por ahí se reía de él, lo injuriaba. También los líderes religiosos, Mateo 27, 41 al 42, dice: de igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. También, hermanos, los ladrones que estaban con él, aún ellos, el colmo de los colmos, aún ellos que estaban sufriendo, dice Mateo 27, 44, en la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Hasta los ladrones se reían de él. Y recuerden ustedes que unas horas antes la gente había preferido a Barrabás que a Jesús. Despreciaron a Jesús. Y también los líderes religiosos, hermanos, Mateo 26, a 65 al 68, lo trataron de blasfemo y le escupieron la cara. Así que, hermanos, Jesucristo también tuvo un sufrimiento, no solamente un sufrimiento físico, sino también sufrió burlas. Sufrió burlas. Lo hizo como un hombre, nunca lloró, nunca se intimidó, siempre lo soportó. Pero, hermanos, fue un sufrimiento real, fue un sufrimiento verdadero. Ahora, hermanos, quiero que veamos también que sufrió abandono. Mateo 27, 46 dice: y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, hermanos, como ustedes recuerdan, fue abandonado primeramente por sus amigos más cercanos. En la hora cuando más lo necesitaba, en la hora cuando les pidió que estuvieran con él, ¿qué hicieron los apóstoles? Corrieron, salieron huyendo. Él les había pedido en Getsemaní: por favor, oren conmigo, estoy triste, estoy angustiado hasta la muerte, por favor, acompáñenme. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Él les estaba rogando ayuda: ayúdenme. Y ellos se durmieron. Y después, cuando viene la hora de la muerte, ellos habían dicho: nunca te negaremos, nunca te abandonaremos. Dijo Pedro y los demás: aunque vayamos a la muerte contigo, estaremos ahí. Y vieron a los soldados romanos y huyeron. Pero, hermanos, lo más importante que tenemos aquí es que fue abandonado por su padre. ¿Recuerdan ustedes? En otras ocasiones Jesús dijo: mi Padre siempre está conmigo porque yo hago lo que a él le agrada. A Jesús no le importaba quién lo abandonara realmente, en un sentido. Toda su fortaleza, toda su valentía en este mundo para llevar a cabo la salvación tenía una motivación: el Padre estaba con él, el Padre le acompañaba, el Padre le fortalecía. Pero en este momento dice que: ¿por qué me has abandonado? Y, hermanos, estas palabras significan renunciar, dejar, significa una ruptura de relación, significa dejar abandonado a alguien, dejar olvidado a alguien. Y aquí Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, este es uno de los momentos más terribles para él. Es uno de los momentos más críticos. Recuerdan ustedes, él ha sufrido mucho a través de su vida. Dice Isaías que él fue ¿qué? Un varón de dolores. Fue experimentado en quebrantos. Hermanos, y lo que vemos es que Jesús no se quejó. Jesús no tenía miedo, hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuando los soldados llegaron a buscarlo? Él dijo: bueno, ¿por qué vienen aquí con palos y espadas como contra un ladrón? Yo les llamo públicamente, ¿por qué no me atraparon ahí?
Y siempre que a él le toca enfrentar su muerte, él está con valentía. Pero en este momento, hermanos, él está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que, hermanos, Jesús en la cruz del Calvario tiene sufrimiento físico, sufre burlas, pero también es abandonado por todos. Nadie está con él, está solo. Y el simple hecho, hermanos, de estar solo es duro, ¿verdad? Es difícil estar solo. Pero estar solo y estar sufriendo, como lo hizo Jesucristo, fue mucho más difícil. Ahora, hermanos, ¿han pensado en qué pasaría si Dios nos abandonara? ¿Cuál es nuestra única fortaleza en el mundo? Dios, ¿verdad? Puede venir lo que venga. Decimos, si estamos con el Señor, estamos bien. El canto dice, estoy bien con mi Dios. Venga lo que venga, no importa, yo estoy bien con mi Dios y eso significa que tengo paz. Pero ¿qué pasa si Dios nos abandona? Bueno, sería lo más terrible, sería lo más horrible. No podríamos vivir así. Y en este caso Jesús, para él fue infinitamente más terrible de lo que sería para nosotros. Él es perfecto, él es santo, él tiene una comunión perfecta con el Padre, nosotros no. Así que, hermanos, él ha sido abandonado. Ahora, hermanos, también, la última cosa, hermanos, yo sé que algunos están cargados de sueño como los apóstoles. Vamos a pasar, antes de que se me duerman, no me acompañen. Ya a las 3 de la tarde es pesado. Ahora, hermanos, la cuarta y última manera en la cual Jesús sufrió fue que él cargó con la ira de Dios. Ahora, muchas veces se han preguntado, ¿quién mató a Cristo? Algunos dicen, fueron los romanos. Otros dicen, fueron los judíos. Otros dicen, nosotros. Otros dicen, nuestro pecado. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Bueno, Romanos 4, 27 al 28, hermanos. Dije que íbamos a ir a algunos lugares. ¿Quién mató a Jesús? Hechos, capítulos 4, 27 al 28. Hechos 4, 27 al 28, ¿lo tenemos? ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Leo la Nueva Biblia de las Américas. Dice así. Hechos 4, 27 al 28. ¿Lo tenemos? Hermanos, quizás sería bueno encender las luces para que los que les cuesta leer un poco puedan leer mejor. Se me duermen así en lo oscurito. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Hechos 4, 27 al 28, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Ahora, miren el versículo 28, recuerda, está hablando de lo que los romanos, los judíos y todos los demás hicieron a Jesús. Están hablando de que lo mataron, ¿verdad? Ahora, dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Así que todo lo que pasó en ese momento, todo lo que los romanos hicieron, todo lo que los judíos hicieron, fue diseñado, fue predestinado por Dios. Así que quien mató a Cristo en la cruz es Dios. Cuando Jesús está sufriendo en la cruz, hermanos, no está sufriendo solo porque se está muriendo. A veces pensamos que Jesús murió en la cruz como que murió como cualquier otra persona. No, hermanos, cuando la Biblia dice que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, lo que está diciendo es que Jesús fue castigado por nosotros. Nosotros merecíamos el infierno. Nosotros merecíamos ese castigo. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios y como pecadores que somos, merecemos el infierno. Ahora Jesús tomó nuestro lugar. Y lo que nosotros debíamos sufrir eternamente, Él lo sufrió en unas horas. Así que, hermanos, cuando hablamos de que Cristo murió por nosotros, debemos ir un poco más y preguntarnos, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir que murió por nuestros pecados? Bueno, significa que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26. Yo sé que esta idea, hermanos, puede ser una idea difícil, pero es la idea bíblica.
Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26. Entonces, estamos viendo 4 maneras en las que Cristo sufrió. La última que estamos viendo es que Él sufrió la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Merecíamos el infierno eternamente, pero Cristo sufrió el castigo por nosotros ese día. Romanos 3, 25 al 26 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Vean la palabra propiciación. La palabra propiciación significa un sacrificio que carga con la ira de Dios hasta el final y que hace que Dios pueda amarnos, pueda salvarnos y que no nos envíe al infierno. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Dice la Biblia que Dios está airado con el pecador. ¿Cuándo? Siempre. Todos los días, siempre. Así que la ira de Dios, hermanos, cayó sobre el Hijo. Ahora, veamos esta idea, hermanos, en Isaías 53. Como digo, hermanos, es una idea difícil para algunos. Isaías 53. Ahora, estamos viendo entonces qué pasó en la cruz. ¿Por qué Jesús está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es solamente porque está muriendo, no, es porque Dios lo está castigando. Es porque Dios está derramando su ira que yo merecía, que usted merecía. Es porque Dios está castigando cada uno de los pecados que nosotros cometemos a diario. Por eso es que Él está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No muere como cualquier otro hombre, no, muere como un hombre maldito por Dios en la cruz. Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 y 5. ¿Lo tenemos? Miren lo que Él dice. Isaías está profetizando 600 años antes de Cristo. Y miren lo que Él dice sobre este asunto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado. ¿Por herido por quién? Herido de Dios. Herido de Dios. No es los romanos, no es los judíos. Es Dios quien lo está hiriendo por nuestros pecados. Versículo 5. Pero Él, o más Él, fue herido por nuestras transgresiones, es decir, nuestros pecados, molido por nuestras... Vean ahí, herido, molido por nuestras iniquidades. Y miren, el castigo que nos trajo paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Pero vea, el castigo, ¿quiénes merecían el castigo? Nosotros. Él era justo, Él era perfecto, o más mejor dicho, Él es justo, Él es perfecto, Él es santo, Él no merece un castigo. Nosotros lo merecemos. Sin embargo, mire lo que sigue diciendo el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Quién hizo que cayera sobre Él? Dios. Dios, el Señor, Jehová. Versículos 9 al 10. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque nunca había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Ahora vean la palabra quebrantar. Significa lastimar, significa aplastar, significa aplastar a alguien, significa romper a alguien, significa despedazar a alguien. Es la manera más fuerte en el hebreo para expresar dolor causado a alguna persona. Y es lo que dice aquí. Así que, hermanos, ¿qué pasó en la cruz? Dios castigó, mató
quebrantó a su Hijo en nuestro lugar, por nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y la idea es, por nosotros lo trató como un pecador. Por nosotros fue castigado. Por nosotros fue destruido. Y Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo sido maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que cuelga del madero. Así que, hermanos, recordemos entonces, cuando decimos Cristo murió por nuestros pecados, debemos tener en mente qué significa. Debemos tener una idea de qué significa que Él haya muerto por nosotros. Hermanos, amigos, Dios es perfectamente santo y no va a tener por inocente al malvado. Las personas que rechazan a Cristo serán castigados eternamente, sufrirán eternamente. Pueden ver ahí, Jesucristo, el Dios hecho hombre, está sufriendo porque está siendo castigado. Y Cristo es perfecto, es un hombre, es un Dios hecho hombre, o un Dios que ha tomado la forma humana. Sin embargo, está sufriendo, está lamentando, está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, hermanos, amigos, imagínense ustedes la condenación que ustedes llevarán si no se arrepienten, si no creen en Cristo, si no aceptan este sacrificio perfecto. Ahora imagínense el dolor que experimentarán eternamente. Hermanos, amigos, yo sé que muchas veces se siente ofensivo hablar del pecado, hablar del arrepentimiento. A la carne pecaminosa no le gusta hablar sobre eso. Me gustaría predicar siempre del amor de Dios. Es bonito, es bello. Ustedes dijeran amén a todo. Pero, hermanos, debemos hablar del pecado. ¿Por qué? Porque es horrible, hermanos. Porque es terrible. Porque es un mal que destruye todo. Es un mal que mató a nuestro Señor. Ahora imagínense si Dios mató a su Hijo en la cruz, si no tuvo piedad de Él, si lo quebrantó. Ahora imagínense qué va a hacer de usted en el día del juicio. Él era santo, perfecto. Usted es pecador y malvado. Dice la palabra que se ha corrompido, que usted ha pecado contra Él y que está atesorando ira para el día de la ira. Será terrible ese día. La eternidad no será suficiente para expiar el pecado si nos toca a nosotros. Pero Cristo ha muerto por nosotros, ha sufrido por nosotros, y ahora podemos tener salvación. Ahora podemos ser perdonados. Ahora podemos ser limpiados. ¿Por qué? Porque Cristo ha quitado el pecado. Cristo ha quitado la maldad. Cristo ha hecho posible que personas impías como yo llamemos a Dios Padre. Y ese es nuestro deseo para usted también. Recuerda, Cristo murió para todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que si usted se siente pecador, ¡qué bueno! Usted no se ha sentido mejor nunca en su vida. Si usted siente culpable, ¡qué bueno! Eso es bueno. Eso lo va a llevar a Jesucristo. Eso lo va a llevar arrepentido a Él. Eso va a quitar de usted la justicia propia y decir, no, yo no soy tan malo. Mi vecino es malo, pero yo no soy tan malo. Yo solamente, bueno, de vez en cuando me emborracho, quizás de vez en cuando digo una palabra inadecuada, pero el borracho, el vecino mío es drogadicto. Ese sí está perdido, ¿verdad? Tenía un amigo que decía, no te preocupes por mí. Es cierto, decía él, yo fumo marihuana, pero la marihuana es natural. Fulano ingiere cocaína y eso sí tiene químicos, eso sí es terrible, pero la marihuana Dios la hizo naturalita. Hermanos, amigos, veamos el pecado como realmente es, como algo terrible, como algo horrible que hizo que nuestro Señor sufriera y algo que hará que ustedes también sufran. Pero dice, he aquí el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana podrían despertar en el infierno. ¿Cuántas personas mueren
a diario en el mundo? Muchísimo. Nada nos garantiza que no seremos nosotros. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, te damos gracias una vez más esta tarde, Señor, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des el entendimiento necesario, Señor, para recibir tu palabra. Señor, ayúdenos, Señor, a ver el pecado como realmente es, y ayúdenos, Señor, a ir a Cristo, quien ha vencido en la cruz en nuestro lugar, Señor. Por Cristo le pedimos, le damos gracias.